pasado, de Menzies, ayer y hoy. La Argentina de ayer fue una Argentina de dos versiones. La que mostraban los canales de televisión preocupadas frente a las casas de cambio, mostrando las pizarras, la turbulencia de la devaluación del peso argentino, pero además, según el palco, 350.000 personas, y aunque no hubiese sido esa cantidad, bajo la lluvia y el frío, una movilización espectacular de los universitarios, en una demostración que hay reservas morales para afrontar tanta desidia y tanta equivocación de un gobierno que todavía cree que puede seguir mintiéndole a la sociedad sin que se paguen sus costos sociales, sus costos económicos y, por supuesto, la absoluta carencia de la teocracia de costos políticos, porque no tiene la menor idea de lo que es la política. En un momento determinado, cuando a lo mejor tendría que haber aparecido alguien diciendo feriado bancario para parar la estampida, lo único que se le ocurre decir al jefe de gabinete, y lo decíamos ayer sobre el cierre de este programa, es que no había ninguna crisis económica, que todo estaba muy bien. Le volvió a contestar el mercado igual que al presidente, destrozando la ilusión y haciendo un verdadero desastre económico en pocas horas. Mientras esto estaba ocurriendo, nadie se da cuenta de por qué nosotros decimos hace rato que este gobierno de los globos, un gobierno que ha construido la mentira como la única bandera para justificar que llegaron a gobernar con deuda, y además a favorecer a los poderosos en la creencia que esos amigos de ruta de la familia Macri, es decir, la teocracia y la burocracia empresarial, le iba a responder porque simplemente habían convivido en la patria contratista, en las ventajas de ser empresario, sin conocer ni siquiera, o sin conocerse ellos mismos, donde no tienen ni patria ni bandera ni color político, sino simplemente la angurria de la especulación, porque ya hace mucho tiempo que en la Argentina los empresarios han dejado de pensar como sus propios abuelos, que construyeron las industrias y que desarrollaron la Argentina, sino que sus nietos, los que hoy manejan eso, se dieron cuenta que la timba financiera, la especulación, la corrupción y el ser proveedor del Estado lo iba a favorecer notablemente. Empezó durante las dictaduras, pero se prolongó durante todas las democracias. Y entonces, mientras estamos todos distraídos, aparece una decisión del presidente de la República que Molinos Río de la Plata, que es una procesadora que todos conocemos de alimentos y exportadora de la empresa de granos más importantes de Pérez Compán, obtuvo un guiño de Mauricio Macri para no pagar una deuda de 70 millones de dólares. A través del decreto 774, el lunes, es decir, en plena crisis, mientras todo el mundo estaba preocupado por los desastres que hacían Duhovne, Caputo, el propio Macri, el jefe de gabinete, es decir, toda la tropa y la troupe que integra Cambiemos, el presidente tuvo tiempo para perdonarle 70 millones en plena crisis a Pérez Compán. A través del decreto 774, Mauricio Macri le perdonó la deuda a la empresa Molinos Ríos de la Plata que mantenía con el Estado. Un decreto presidencial publicado el lunes en el boletín dejó sin efecto una resolución del exministro de Agricultura del año 2015 que había rechazado un recurso contra una demanda de la aduana de una deuda fiscal por exportaciones, es decir, por retener tributos que tenía que pagar en forma espuria, de 70 millones. La Administración Nacional de Aduana le había iniciado un reclamo a Molinos, la empresa procesadora de alimentos y exportadora de granos, ya por una diferencia de los aportes de tributos que resultaba aplicar el aumento de las famosas alicuotas dispuestas por el Estado a fines del 2007. El Boletín Oficial publica el 27 de agosto de este año el decreto número 774 y dice: el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero,
revócase la resolución número 372 de fecha 11 de junio del 2015 del ex ministerio, en realidad de Agricultura, Ganadería y Pesca. En consecuencia, devuélvanse las actuaciones al Ministerio de Agroindustria, sí, porque cambió el nombre del ministerio, ¿no? Antes se llamaba Ganadería y Pesca, es decir, Agricultura, Ganadería y Pesca, y desde que está Macri se llama Agroindustria. Para que en dicho ámbito se sustancie y resuelva el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima contra la resolución de la ex ONCA número 1898 del 21 de julio del 2008. Artículo segundo, notifíquese a la empresa Molinos Río de la Plata. Es decir, cuando todos estamos ocupados y preocupados por la crisis, cuando 350.000 personas, según anunciaron en el palco, no importa las que eran, en una multitud, frente al frío y la lluvia, ayer estaban pidiendo simplemente salarios dignos y presupuesto para estudiar en la Universidad del Estado. Cuando hay un paro anunciado por la CGT, cuando los movimientos sociales también ahora anuncian medidas para el mes de septiembre, cuando todo esto nos está ocurriendo y cuando han retirado los hipermercados los comestibles para remarcarlos a través de lo que ocurrió ayer, cuando los proveedores de los supermercados dejaron de entregar mercaderías y algunos supermercados importantes empezaron a echar a los proveedores porque le estaban negando lo que habían comprado con anticipación. En el medio de todo esto, Macri tuvo tiempo y voluntad para perdonarle 70 millones a Molinos Río de la Plata. Entonces, no se puede decir que tienen errores, que hay que ayudarlos, no se puede pensar que se están equivocando, no, vinieron para hacer lo que están haciendo, llegaron al gobierno para hacer lo que están haciendo, y entonces, cuando le piden ya, incluso los que lo defienden al gobierno, que lo eche al jefe de gabinete como una posibilidad de salvar la propia imagen, no lo quiere hacer, se empecina en sostener a Peña como jefe de gabinete, y ayer salió hasta la misma gobernadora de Buenos Aires a decir un mensaje distinto, Rodríguez Larreta a decir no voy a ser jefe de gabinete porque esa era una maniobra también para anularlo, es decir, ponerlo de jefe de gabinete y hacerle perder el manejo político, y Frigerio que anunciaba que puede haber cambios en el equipo. Es decir, aquellos que ya en la interna, tal cual se lo anticipó este programa, están absolutamente enfrentados con lo que está haciendo el mismísimo presidente de la República, Macri hoy no tiene ni siquiera la confianza, ya no de su familia, porque su padre, en pleno gobierno kirchnerista, dijo que su hijo no podía hacer nada y que si había que votar, él iba a votar a alguien de la Cámpora. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ya no tiene la confianza del mercado que él creyó que el mercado iba a ser socio, al que benefició notable y concienzudamente, y entonces, detenidos en esta situación, frenados frente a esto, lo único que nos puede quedar a nosotros es reivindicar la movilización de ayer como pueblo, de los universitarios, de los estudiantes y del personal docente que se movilizó en perfecto orden, donde después, otra vez, cuando terminó el acto encapuchados, hay 5 detenidos, sería bueno que digan quiénes son y a quién pertenecen, trataron de hacer disturbios como para empañar la conducta notable ciudadana de esta multitud que ayer se movilizó para mostrarle al gobierno que no va a poder contra los estudiantes lo mismo que ocurriera en 1958-59 cuando la laica y la libre y cuando Frondizi firmara el primer pacto con el Fondo Monetario Internacional. De manera que si en este tiempo presente no hay una conciencia generalizada en la sociedad que acompañe, ayer hubo cacerolazos en algunos lugares de la ciudad, en Mar del Plata, en Rosario y en La Plata, si no hay alguna conciencia que acompañe plenamente la protesta y donde justamente lo que maneja Peña, que son los troles, ayer salieron a hacer campaña, uno por un lado para apoyar a Macri y por otro para decir contra el golpe de Estado peronista, porque durante el día se habían enterado que los gobernadores, Massa y Pichetto, le están pidiendo que clausuren la secretaría, que cuesta mucha plata,
que inventa Peña justamente de los troles. Y entonces salen a decir ahora del golpe de Estado peronista. No, no se preocupen, no los quieren echar los peronistas. Ustedes, como de costumbre, cuando hacen el incendio, van a terminar buscándolos, como ha pasado históricamente después del escándalo de Alfonsín, que terminó Menem 6 meses antes asumiendo el gobierno, cuando ocurrió con Fernando de la Ruina, que terminó Duhalde haciéndose cargo del Poder Ejecutivo. No es cierto que los peronistas lo quieran echar. Ustedes los van a buscar a los peronistas por incapaces y porque dejan generalmente incendiado el país. 70 millones de Molino podrían resolver muchas cosas, pero no. Entre esos los 250 millones que deben, donde hay 1.500 personas que si esto no se resuelve hoy, que se hacen diálisis, se mueren en la Argentina. 1.500 personas que necesitan diariamente hacerse diálisis y que son socorridas por el Estado en esa situación. Resulta que ya no quieren atenderlos porque no le paga el Estado a las entidades que realizan la diálisis, que es imprescindible para la gente que no tiene el funcionamiento de los riñones como la gente, y que si no se lo hace se muere. Esta es la Argentina de Cambiemos, esta es la Argentina amarilla. No se equivocaron, vinieron a hacer lo que están haciendo.